Y bueno, vamos a pasar ahora con Jorge Luis Sierra Guzmán. Jorge Luis Sierra Guzmán es especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, otro colaborador de nosotros, de Rompeviento TV, y que está en este programa y que pues hay muchas noticias que estaremos abordando con Jorge Luis Sierra Guzmán, que nos da gusto tenerlo ya por acá, y pues despedimos ya al doctor Hugo López Gatell. Jorge Luis, muy buenos días, bienvenido. El micrófono, Jorge Luis. El micrófono, Jorge Luis. Mil Ahí está. disculpas, que a veces se me olvida. No, no te Gracias por la apures. invitación. No, gracias a ti, mi querido Jorge Luis. Un gusto estar aquí contigo. Pues muchas noticias, mi querido Jorge Luis. Y me gustaría empezar con el tema, pues que sigue siendo tendencia, que es el tema de Genaro García Luna. Tenemos una gráfica aquí también, una imagen de la sentencia que tuvo Genaro García Luna, a qué se les, cuáles son los delitos por los que fue sentenciado, la cantidad de meses de cada uno de ellos, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con detención, con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína, participar en la dirección de una empresa criminal. En cada uno de estos, la sentencia, la condena fue por 460 meses, más 6 meses adicionales por falso testimonio ante las autoridades de los Estados Unidos. En total, una condena de 38 años, 8 meses aproximadamente. Jorge Luis Sierra Guzmán, ¿qué decir? ¿Cómo leer en este contexto político nacional e internacional? ¿Cómo leer la sentencia de Genaro García Luna? Bueno, es una sentencia que obviamente la parte acusada, y ya lo anunció, va a apelar en contra de la sentencia que ha recibido Genaro García Luna. Sin embargo, eso representa dos temas muy importantes. Uno es el tema de las decisiones tomadas en las cortes judiciales federales de Nueva York, donde en realidad lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante de transnacionalidad o de operación transnacional, en donde una decisión que se toma en la Corte del Distrito de Nueva York afecta o es tomada con base en operaciones que ocurrieron fuera del territorio de Estados Unidos y que Estados Unidos considera que afectó a su propia población, que afectó a su propio territorio. Entonces, por eso, a ese nivel, digamos, legalmente, los fiscales de Nueva York tienen la capacidad legal para poder ejercer acción penal en contra de personas que han violado el derecho en Estados Unidos y el derecho en otros países. Es una función extraterritorial que es importante mencionarlo porque eso ocurre aquí. En ese caso, no legalmente. Por el ángulo de la sentencia, obviamente es una sentencia diferente de la que recibió, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán recibió una sentencia de por vida, obviamente 30 y tantos años en prisión, pues son realmente una sentencia casi de por vida, pero no es de por vida. Eso quiere decir que recibió una sentencia menor, muy probablemente debido a la cooperación que el mismo Genaro García Luna haya manifestado ante las autoridades con el objeto de reducir su sentencia. Pero bueno, es algo que es sumamente importante. ¿En qué contexto político ocurre? Bueno, ocurre en un contexto político en el cual Estados Unidos está en la víspera de sus elecciones. El próximo lunes comienza el voto temprano en Estados Unidos. La gente ya puede ir a votar y está por decidirse una enorme cantidad de puestos de votación popular. Entre ellos, la más importante es precisamente el voto del presidente. Y como tal, eso ocurre en esos momentos en los que justo estamos en la víspera de la elección presidencial en Estados Unidos y estamos
justo en los días, digamos, inmediatos a la toma de posesión de la nueva presidenta en México, que acaba de ocurrir pues hace apenas un par de semanas. Entonces eso es el contexto político en el que ocurre. Obviamente una figura tan importante como García Luna, pues genera en ese contexto político muchos comentarios, y los comentarios que yo vi de manera más inmediata en redes sociales, en los sitios de internet y en la propia respuesta que dio el, el expresidente Felipe Calderón, fue la asociación que tenía Genaro García Luna con la administración de Felipe Calderón. Recordemos, sin embargo, que Genaro García Luna es de alguna manera una figura en el ámbito de la seguridad nacional mexicana que tiene o que tenía realmente muchos años, digamos, funcionando como un operador de las agencias de seguridad nacional mexicana. Entonces, eso quiere decir que la permanencia de García Luna dentro del sistema de seguridad nacional realmente pues emanaba de fines del siglo pasado. O sea, estamos hablando en concreto de cerca de 1985, y en algún momento de ya digamos, la creación de las nuevas instituciones de seguridad nacional en el país, de pronto ya reconocen a Genaro García Luna como una figura importante que iba creciendo, que iba emergiendo. ¿En qué momento, en qué momento ocurrió, digamos, esa vinculación que según las autoridades de Estados Unidos es cierta, que por eso lo condenaron, de García Luna con el narcotráfico? Eso no está todavía completamente claro. Obviamente lo están condenando por casos muy específicos, suficientes para llevarlo a prisión y mantenerlo en prisión por más de 3 décadas, pero eso tampoco nos aclara cuánto tiempo tenía Genaro García Luna de estar conectado con actividades del crimen organizado en México, estar favoreciendo esas actividades, estarse beneficiando de esas actividades y de alguna manera estar permitiendo que el crimen organizado penetrara las altas estructuras de los cuerpos de seguridad mexicanos. Eso creo que es uno de los factores más importantes de leer, cómo efectivamente el crimen organizado penetró las estructuras de los órganos de seguridad nacional en México. Ya, gracias Jorge Luis Sierra Guzmán, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Jorge Luis, en esta detención también hubo alguna declaración ya del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahorita te vamos a pasar ahí un fragmentito de una entrevista que dio a Ciro Gómez Leiva, y que pues el presidente Felipe Calderón, el expresidente, pues simple y llanamente pues se sostienen en decir, pues yo no sabía. Y bueno, el expresidente también, Andrés Manuel López Obrador, señaló en muchos momentos: los que estamos haciendo este trabajo y tenemos este cargo, es prácticamente imposible que no sepamos y que no tengamos información de esa naturaleza. Esto fue lo que dijo Felipe Calderón el día de ayer en el noticiario de Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo. Escribe hoy, te dedica hoy La Jornada su editorial, La Rayuela, y dice: ah, qué señor Calderón, sobre García Luna, ah, qué señor Calderón, si sabía, malo, si no sabía, peor. Felipe. Es una situación complicada, desde luego, Ciro, pero esa es la realidad. Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo porque, insisto, esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo y no demerita el esfuerzo de marinos, policías, jueces, ministerios públicos que se jugaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo me considere La Jornada, ¿no? El enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado. Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa. Me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. Jorge Luis Sierra Guzmán,
Viene el juicio el día de mañana, inicia el juicio a Ismael El Mayo Zambada y no es un asunto menor desde mi punto de vista que se dicte la sentencia a Genaro García Luna y casi un día después pues se inicie este juicio que se prevé va a ser rápido porque entiendo que va a haber o que está habiendo ya ahí alguna negociación. En fin, ¿cuál es tu valoración de las dimensiones del juicio de Ismael El Mayo Zambada en este contexto también de Genaro García Luna? Bueno, es un juicio también histórico en el sentido de que Ismael El Mayo Zambada representa de alguna forma una, una fracción de la historia contemporánea mexicana en donde el narcotráfico sentó raíces en varias partes del territorio nacional, se dedicó a corromper autoridades, se dedicó a ejercer olas de violencia en muchas partes del país, estuvo involucrado, digamos, en el hostigamiento digamos, en muerte de muchas personas que se oponían al narcotráfico, que se oponían al impacto de la violencia en las comunidades. Y entonces, en ese sentido, el juicio en contra de él pues, es una revisión, como te digo, de un caso histórico. Eso no quiere decir que toda la actividad de Ismael El Mayo Zambada entre dentro de las acusaciones concretas que tiene la Fiscalía, porque acordémonos que las acusaciones concretas son casos muy específicos, digamos, operaciones de narcotráfico muy específicas, con cargamentos de droga muy específicos, con fechas y días y horas y personajes involucrados, y entonces alrededor de eso viene una discusión, una declaración de culpabilidad y luego una sentencia. Entonces, no, en el juicio no es un juicio, por decirlo así, histórico, donde se hace el juicio de todos los elementos que están, digamos, involucrados aquí. Obviamente, para que el narcotráfico opere en México siempre ha sido una cuestión ineludible, aparentemente, la vinculación de autoridades corruptas. Entonces, estamos hablando de tantos años de presencia de un narcotraficante, digamos, impune, porque nunca fue detenido y sigue operando hasta los momentos en los que hace unos meses llegó a estar ya en las manos de la custodia de Estados Unidos. Entonces, pues, tuvo realmente una relación muy compleja tanto con autoridades civiles como con autoridades policiales y militares en todos los niveles. Entonces, eso creo que es algo eh, complicado porque todo eso de alguna manera se puede conocer en los testimonios de cargo, si es que el juicio avanza. Si Ismael Mayo Zambada se asume, se declara culpable, cuando le pregunta se declara culpable y negocia con la fiscalía, negocia su caso con la fiscalía y la fiscalía cierra el caso, entonces ya se interrumpe el juicio, se obtiene un juicio abreviado, donde no se escuchan los testimonios de la parte acusadora y esos testimonios, como no se escuchan en un juzgado, no van a dar a los récords, a los registros del caso y por lo tanto, digo, no hay manera de saber qué contenían esos registros, qué contenían esos casos, esos testimonios que podrían arrojar luces a la historia de cómo un protagonista del narcotráfico en México, tan importante en su momento, se logró mantener durante varias décadas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que puede también ocurrir, ese riesgo de lo que ocurra, de que quede de una manera oculta, que quede poco transparente, que quede de manera también, digamos, opaca la historia de cómo fue que eso se construyó, cómo fue que eso se vino creciendo paso a paso en la historia del país. Y entonces el punto es de que no es tan fácil reconocer eso con la naturaleza de un juicio. Sí, tendría que haber una investigación a fondo, casi una comisión de la verdad en México, que se dedicara a estudiar los casos a fondo y que pudiera sacar, digamos, los elementos principales para entender el fenómeno en su conjunto y poder remediarlo y poder evitar que en un futuro vuelva a ocurrir, que yo creo que sería
lo mejor, o sería el mejor escenario que pudiera uno extraer de esos casos. Ya, Jorge Luis, ya me corregirás tú aquí, pero Ismael El Mayo Zambada, para quien te está escuchando, generaciones nuevas o ya no tan nuevas, em, podríamos decir que es el narcotraficante que seguramente más conocimiento tiene de pues varios exfuncionarios en distintos sexenios de nuestro país, por lo menos 6, 8 sexenios, pues que este narcotraficante pues ha estado en nuestro país operando en altas esferas. Seguramente es el narcotraficante que más información tiene de vínculos de exfuncionarios en nuestro país. ¿Esto es así? Pues son casi 4 décadas, Ernesto. Son 4 décadas. Él había participado, comenzó, digamos, a participar en el narcotráfico eh, a una edad muy temprana, muy, muy joven, como muchos narcotraficantes lo hacen, empiezan muy jóvenes, casi adolescentes, y se empiezan a involucrar en los puestos más bajos, ¿verdad? De seguridad, de transporte, o de vigías, o de choferes, y entonces van escalando y hasta que llegan a dominar digamos, el sistema, llegan a dominar cómo funciona el tráfico de drogas y alcanzan cada vez más una estatura mayor, obtienen una capacidad económica suficiente para poder comprar autoridades, comprar el silencio o colaboración de las autoridades, y con eso mantienen su negocio de manera estable, sin que haya, digamos, una disrupción significativa en sus operaciones, que eso es al parecer lo que había estado sucediendo con Ismael El Mayo Zambada. Entonces pues mira, son una cantidad de años enorme, ¿no? Son prácticamente 4 décadas la que estamos viviendo aquí. Y en esas 4 décadas, en esos 40 años, pues bueno, sí se acumula una cantidad muy importante de gobiernos, tanto municipales, estatales como federales, que van pasando uno al otro, que se van sucediendo. Prácticamente estamos hablando de, digamos, principios de gobierno de Salinas de Gortari, en 1988 hasta la fecha. A la mitad del año 2000 ocurrió el cambio o la alternancia política en México. Dejaron de haber gobierno del PRI con la regularidad y sucediéndose uno tras otro, cuando se vino esa alternancia política. Y entonces, en ese sentido, sí, un personaje que vivió 4 décadas operando en el narcotráfico, pues obviamente tuvo la oportunidad de conocer autoridades de diferentes niveles en diferentes gobiernos. Y Ya. eso hace que esa persona haya logrado, digamos, mantenerse sin detención durante todo ese tiempo. Ya, gracias, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, pasando a otras noticias que hemos tenido en nuestro país, en los últimos 3 días ha habido situaciones pues lamentables en el norte de nuestro país, en el estado de Tamaulipas, donde otra vez integrantes de Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Mexicano, pues en teoría o en las versiones extraoficiales, es en enfrentamientos que tenían con alguna célula de un cártel, pues elementos del ejército mexicano en un caso y elementos de la Guardia Nacional en otro caso, pues han cometido el homicidio de 3 personas, un joven, una niña y una enfermera. ¿Qué decir al respecto, Jorge Luis? Porque hay, claro, seria preocupación porque siempre la información que se maneja en nuestro país cuando algún elemento castrense comete algún ilícito, y particularmente si hablamos de homicidio, pues es muy difícil obtener la información y además el seguimiento que se le puede dar al caso de militares que
llevan a cabo un juicio, son detenidos, son ingresados al campo militar. Número uno, no están en cuestiones los juicios que se les llevan, aunque tendrían que ser del fuero penal o del fuero federal civil, pues se lleva en muchos de los casos en los juzgados más bien militares. ¿Qué decía al respecto de estos casos, Jorge Luis? ¿Y qué tendría que cambiar para que pues haya mucho más transparencia en estos casos? Porque hay una ausencia de información tanto de las Fuerzas Armadas como de la Fiscalía General de la República, como de la Fiscalía Estatal, en este caso del estado de Tamaulipas. Creo que habría que llevar los casos a una corte civil. Eh, Constitucionalmente eso es posible. Los cambios en el Código de Justicia Militar también lo hacen posible. Es decir, que el personal militar que se ve involucrado en esos incidentes debe pasar por tribunales militares, sí, porque es de alguna manera una violación a los reglamentos y a las propias leyes de disciplina militar. Y eso tiene que, digamos, pasar por una corte militar especializada en el tema. Sin embargo, hay una parte del incidente que no constituye en sentido estricto una violación a la disciplina militar, porque estamos hablando de la pérdida de la vida de personas que no son personas involucradas o que no son personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o que puedan ser caracterizadas como parte del enemigo que las Fuerzas Armadas estaban enfrentando. Entonces, en ese sentido, la materia es evidentemente penal, federal, civil, y ese sería, digamos, el escenario, el mejor escenario de transparencia para que entonces, digamos, en el análisis del caso ante una corte de tipo civil, se puedan ventilar todos los detalles del caso y uno pueda entonces conocer exactamente qué pasó ahí en ese momento, saber si efectivamente había un enfrentamiento, saber en qué condiciones ocurrió el enfrentamiento y poder explicar así el incidente ocurrido, ¿no? De otra manera, es súper difícil, es muy, muy, muy difícil saber exactamente lo que pasa ahí, sobre todo en el contexto de Tamaulipas, porque en Tamaulipas, como tú recordarás, es la cuna de los Zetas, y los Zetas pues fueron personal que desertó de las filas del ejército mexicano y se involucró en las filas del narcotráfico, pero se llevó todas las capacidades adquiridas en las Fuerzas Armadas, y algunos de los oficiales que desertaron de las Fuerzas Armadas y que llegaron a ser parte de los Zetas, pues llevan todo el conocimiento de la guerra psicológica, de las operaciones psicológicas. Entonces ahí se empezó, digamos, en Tamaulipas también empezamos a ver como operaciones psicológicas en contra del propio ejército, que estaban dirigidas por el Cartel del Golfo y donde empleaban precisamente casos en donde, digamos, ponían en entredicho la labor del ejército, resaltando los casos en los que civiles morían, digamos, en el fuego que venía de las armas de los propios militares. Entonces explotaban la situación y hacían ver pues que el ejército era un ejército que estaba matando civiles. Todavía hoy veo en algunos titulares de los periódicos, en columnas, sigo viendo, por ejemplo, el uso de la palabra asesinar. El ejército o la Guardia Nacional asesinó a civiles. Y el uso de la palabra en sí implica una connotación. Si uno se va a la Real Academia Española de la Lengua, la palabra asesinar significa matar con dolo, matar con premeditación y matar con ventaja. Es decir, que asesinar no es lo mismo que matar. Es decir, en este caso, cuando se usa la palabra asesinar en un titular, en un encabezado de una columna o de un artículo periodístico, pues se está empleando una palabra sin haber investigado lo suficiente. Hasta ahorita lo que he leído es la asociación del dolor humano, de la consternación que existe en las escenas del velorio de la niña, por ejemplo, con la imputación de que las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles en ese sentido, pero sin llegar a comprender bien
cuáles fueron las situaciones. Obviamente eso ocurre porque hay fuerzas armadas en la calle combatiendo narcotraficantes, y ocurre porque de alguna manera, digamos, al usar fuerzas, el uso de la fuerza, al usar la fuerza en contra de narcotraficantes en los lugares donde la gente está saliendo a comprar, próximos al mercado o próximas a las escuelas, y existe riesgo altísimo de que las personas que van caminando, transeúntes o personas que van en sus vehículos, que nada tienen que ver con esas operaciones, mueran o se resulten heridas por los disparos. Entonces, estamos viendo un escenario en donde el narcotráfico está empujando a las Fuerzas Armadas a combatir dentro de escenarios urbanos de día o de horas en donde hay todavía un tránsito importante. En este caso, por ejemplo, en el de la niña en Nuevo Laredo, ocurrió aparentemente, según los datos, a las 7 p.m. de la noche del sábado. Y eso implicaría que a las 7 p.m., pues es una hora en donde pues, el tránsito está ahí en las calles. Y si eso ocurre, digamos, en una calle céntrica en la ciudad de Nuevo Laredo, pues hay realmente el riesgo muy grande de que eso ocurra, ¿no? Entonces habría que revisar, creo, desde mi punto de vista, los reglamentos y las leyes relacionadas con el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza. Primero es conocerlos, hacer una vinculación de cómo están estructurados esas normativas, ¿verdad? Y saber entonces qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Muchas veces el soldado dispara cuando el vehículo no se detiene en un puesto de control, y entonces ahí, digamos, lo que ocurre es que según el manual de las Fuerzas Armadas, ocurrió una resistencia no agresiva, una conducta, según dice el manual, una conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas exenta de violencia para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personas de las Fuerzas Armadas, el cual previamente se ha identificado como tal. Esa situación es muy difícil de cumplir en la calle con una señora que va con su niña manejando un vehículo por una de las calles de Nuevo Laredo, porque primero no había en ese momento la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se identificaran como tal, porque era una operación militar de confrontación. No hubo ninguna orden legítima comunicada de manera directa, y es muy probable que tampoco haya habido resistencia por parte de la persona que conducía el vehículo. De cualquier forma, el vehículo recibió los impactos de bala, y en esos impactos uno de ellos tocó a la niña y la niña falleció. Entonces, aquí hay obviamente algo que investigar. No se trata de los otros niveles de resistencia que habla el manual, porque en el caso de que efectivamente haya habido una confrontación, entonces estamos hablando de lo que el propio manual establece como resistencia agresiva grave, que es una conducta de acción u omisión que realizan una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o al personal de las Fuerzas Armadas lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las Fuerzas Armadas, el cual previamente se ha identificado como tal. Si eso ocurrió, si había una situación de resistencia agresiva grave, y entonces las Fuerzas Armadas o las unidades militares se involucraron en la acción respondiendo con armas de fuego, entonces eso implicaría que cualquier persona que esté en el lugar y que no esté ejerciendo la resistencia agresiva grave se ve en el mismo riesgo de morir que los que sí la están ejerciendo. Y es ahí cuando viene precisamente las complicaciones de utilizar la fuerza militar en ciudades como Tamaulipas, sobre todo cuando hay una experiencia previa, histórica, del uso de las operaciones psicológicas para desprestigiar, en ese caso usadas por grupos del crimen organizado para desprestigiar a las Fuerzas Armadas o para desprestigiar a, digamos, las entidades de seguridad. Entonces es tan difícil, digamos, establecer esos intensos elementos, y actualmente si uno revisa la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay ninguna información al respecto.
Eso, digamos, merecería, dado el nuevo contexto que está el país, de que hubiera, digamos, una explicación muy detallada que precisamente haga notar en qué contexto ocurrió, en qué momento, qué fue lo que realmente pasó, para que entonces las preguntas de las víctimas o de los familiares de las víctimas puedan ser respondidas, porque las personas están preguntando por qué pasó esto, por qué murió mi hija, por qué ocurrió esto, quién es el responsable, a quién se le va a culpar, cómo se le va a enjuiciar, qué ha pasado aquí. Res- Preguntas que es muy difícil responder a menos que haya una revisión por entero. Y en ese caso habrá que preguntarse cuándo fue hecho ese manual, cuándo se ha reformado ese manual, cuándo se ha actualizado y ver si es necesario, a la luz de las nuevas circunstancias, actualizar el manual del uso legítimo de la fuerza para poder, digamos, normar la presencia, sobre todo si estamos viendo que el gobierno está empeñado en utilizar a una fuerza militar, o es el caso de la Guardia Nacional, ya está, digamos, por ley, está ya adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para el combate al crimen organizado. No puedo escuchar tus palabras, Ernesto. Perdón, ahora fui yo, Jorge Luis, el que silenció el micrófono. Perdón. Sí, hay gente, Jorge Luis, que agradece también una explicación así detallada, e incluso también cómo se cabecea en los medios de comunicación la información, si asesinó, si mató o homicidio, que vendría siendo también la otra palabra que se llega a usar. Hay en estos casos, Jorge Luis, en uno de los casos, pues los elementos del ejército mexicano se dieron pues prácticamente a la fuga, según las narraciones, explicaciones, es decir, el esposo se baja del vehículo, pide ayuda y no se le otorga. En el otro caso, pues sí, aunque al principio no muy querían, finalmente agarran a la víctima, al niño lo llevan al hospital y ya en el hospital es que pierde la vida. Aquí es también pues la actuación, así como vimos que en el mes de febrero hubo eh, un ataque de elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo, donde pues asesinaron, déjame usar esa expresión, ya me corregirá si está mal empleada o no, a 5 jóvenes que presuntamente estaban armados y a la hora que llegan, pues resulta que ninguno tiene armas. Y ahora, en el caso de estos 4 militares que habían sido detenidos por este caso, pues están llevando, ya fueron liberados y están llevando su juicio, pues ya desde fuera de prisión. Acaba de suceder también algo tenía 2 o 3 días que había asumido Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, cuando pasó también lo mismo con unos migrantes en el estado de Chiapas. Y son estas situaciones que por eso agradecemos que hagas este tipo de explicación, porque hay que revisar bien cómo se dieron los hechos y esta pues urgente necesidad que tenemos en el país en que cuando haya casos vinculados con las Fuerzas Armadas que tengan que ver con la vida y la integridad de las personas, pues que haya una transparencia inmediata o lo más inmediatamente posible para que se pueda transparentar eso y se haga justicia. Finalmente son de los grandes desafíos que vemos que va a asumir o que está asumiendo esta nueva administración. No perdemos de vista, Jorge Luis, que apenas tiene 17 días que llegó este nuevo gobierno, así que todavía se está asentando, pero pues estos elementos están generando pues mucha preocupación, Jorge Luis, en una reflexión final en este contexto político que tenemos en México. ¿Con qué cerrarías?
Yo pienso que no, que al menos desde el lado periodístico, porque es el lado en el que uno puede hablar, creo que deberíamos de tomar las cosas con mucha cautela, sin exagerar las cosas, tratar de analizar al máximo los elementos existentes, obtener la máxima información posible, comprender el contexto de las leyes militares y de las leyes mexicanas en la materia, porque así como hay manuales de operación del uso legítimo de la fuerza de las Fuerzas Armadas, también hay un manual de uso legítimo de la fuerza de las entidades policiales a nivel federal, y habría que preguntarse también si lo mismo ocurre, digamos, en el ámbito municipal o en el ámbito estatal, de tal forma que, digamos, la gente tenga muy claro que se está utilizando la fuerza para combatir el narcotráfico en entidades de la República, muy particulares y en ciudades en donde existe el riesgo de que la delincuencia organizada esté utilizando esas condiciones precisamente para combatir psicológicamente el embate de las Fuerzas Armadas, restarles credibilidad, restarles respeto, poder lograr, digamos, disminuir la operación militar en su contra a través del desprestigio que sería prácticamente un uso psicológico, de un aprovechamiento psicológico de las circunstancias que entra pues del ámbito de las operaciones. Obviamente son operaciones militares utilizadas por fuerzas irregulares y eso debería de comprenderse muy bien. ¿Cuál es el antídoto frente a esto? Tú lo has mencionado muy bien, el antídoto me parece que es la información, que es que la autoridad ejerza una investigación inmediata y esta información inmediata sea transparente y se entregue a las autoridades para que aquel personal que se ve involucrado tenga el derecho de pasar por un tribunal, tanto civil como militar, porque hay delitos o presuntos delitos en ambos casos. Entonces uno puede conocer la verdad y uno puede enterarse mejor de lo que pasó, para que eso no ocurra y quede con una herida, digamos, abierta, que pueda ser explotada precisamente por los adversarios políticos de la administración actual. Ya, Jorge Luis Sierra Guzmán, ya para dejarte ir, que ya te secuestré mucho tiempo, perdón, y ya nada más brevemente, Jorge Luis, se anunció esta semana ahí en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que finalmente la Secretaría de la Función Pública pues cambiará su forma de trabajar, ahora se le llamará Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y absorbe las funciones del del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia. Y el INAI, pues es una herramienta que pues, tú, yo, nosotros, ustedes, ellas y ellos usamos con mucha regularidad. Jorge Luis, ¿cuál es, tú como investigador, cuál es tu valoración de de esta decisión que se toma en esta administración de que pues ya COFEPRIS deja de ser, perdón, el INAI dejará de ser tener las funciones que tenía, va a desaparecer prácticamente como organismo autónomo y entra dentro de la función de lo que es hoy la función pública? ¿Qué decía al respecto, Jorge Luis? Bueno, va a ser obviamente una sesión compleja, complicada, tanto para la sociedad civil como para cualquier ciudadano, para periodistas, la desaparición del INAI. El INAI, como quiera que sea, era una institución, o es, sigue siendo, todavía no ha desaparecido, una institución que le permitía a la persona, le permitía de alguna manera insistir en una petición de transparencia que pudiera haber eh, sido negada por la autoridad, por el sujeto obligado. Entonces ahí estaba el INAI precisamente como para operar digamos, para facilitar que el ciudadano o la ciudadana pudiera obtener la información que necesitaba. Con la desaparición del INAI me parece que no se, no se elimina el derecho constitucional al acceso a la información pública gubernamental. No se elimina. Sin embargo, el hecho de que el acceso
información pública gubernamental esté, digamos, esté regulado por el propio Poder Ejecutivo, entonces eso conlleva el riesgo de que el Poder Ejecutivo niegue o obstaculice la petición de seguridad, la petición de transparencia. Esto, digamos, digamos de manera comparada, pudiera ser visto también de otra manera, ¿no? En Estados Unidos, la ley obliga al sujeto obligado, a la institución, en ese caso, por ejemplo, una Secretaría de Estado, un departamento en Estados Unidos, obliga a entregar información por medio del Acta de Libertad de Información. Y esa ley, pues es una ley, digamos, federal, constitucional. Si la autoridad no entrega la información, entonces las personas que están inconformes con eso se van a juicio en una corte, y la corte tiene la obligación de escuchar a las personas que entablan un juicio porque se les ha negado información a través del Acta de Libertad de Información. Entonces hay juicios, y ya en Estados Unidos la gente está acostumbrada a que si no les entregan la información se va a juicio, y los juicios pueden tardar años, pero al final de cuentas la información, si el ciudadano tiene la razón, la información es entregada y se entrega a las personas. Entonces, en ese caso, digamos, el sistema de justicia, el sistema de impartición de justicia sigue teniendo la prerrogativa de escuchar a ciudadanos que se consideran agraviados porque no se les entregó la información. De cualquier manera, digamos, en materia, por ejemplo, de casos como lo que estamos viendo, siempre hay un impedimento, existe el inagio, ¿no? Porque siempre se ha argumentado que la información es de carácter de seguridad nacional, que darla a conocer afectaría a la seguridad nacional y por lo tanto no califica como una información entregable al ciudadano o a la ciudadana porque dañaría la seguridad nacional. Y bajo este rubro, entonces muchas cosas han permanecido en la opacidad, y creo que eso, como le digo, es un tema eh, que obstaculiza, digamos, la supervisión o la revisión, el control civil de los organismos de defensa, de los organismos de seguridad, y que de otra manera, pues prácticamente las actuaciones tanto militares como policiales o del grupo de inteligencia, pues quedarían en total opacidad, y no habría manera de que el ciudadano pueda conocer más a fondo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la Constitución, sigue existiendo, el derecho sigue existiendo, el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Los tribunales tendrán ahora que seguir, pues, tomándose la atribución de conocer los casos de inconformidad y que el ciudadano pueda entonces ser amparado. Si eso no se establece en los nuevos sistemas, entonces pues sí estaremos en un momento en el cual se estará negando el acceso a la información pública y posiblemente se esté violando un derecho constitucional. Ya, pues Jorge Luis Sierra Guzmán, como siempre, muchísimas gracias, Jorge Luis. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Muchísimas gracias, saludos al auditorio. Gracias.